así el corazón del hombre al del hombre. Es decir, en otras palabras, ¿verdad? Está hablando, ¿verdad?, de que el rostro es como verse en un espejo. O sea, finalmente la apariencia del rostro refleja, ¿sí?, el carácter del hombre, ¿sí? Y el corazón, ¿verdad?, refleja cómo es el hombre, ¿sí? Y aquí debemos de estar muy atentos de cómo es lo que refleja. En otras palabras, el hombre es conocido por lo que expresa. Si expresamos, ¿verdad?, enojos, si expresamos nosotros inconformidad, maldiciones, majaderías, esa es realmente la esencia que nosotros tenemos, ¿verdad? Y hoy me quiero enfocar, déjenme decirle, a ustedes como creyentes, para que aprendan a ver el corazón, para que aprendan a ver su propio corazón, aprendan a ver a su Dios. Lo que urge es discernir la relación que tiene nuestro corazón con nuestro Dios, porque muchas veces, ¿verdad?, esa relación está muy lejana. Aunque venimos a la iglesia, aunque venimos y nos reunimos, realmente se encuentra una relación muy, muy lejana. Es muy probable que muchos de nosotros, ¿verdad?, no nos demos cuenta del mal que está en nuestra relación espiritual acerca de Dios, que es una relación decadente, ¿sí? Y a veces no nos damos cuenta de eso. Pero ¿por qué no nos damos cuenta? Porque en nuestras vidas hay religiosidad, y esa religiosidad es la que nos impide ver realmente nuestro corazón. Y es importante, ¿verdad?, que nosotros veamos nuestro corazón. Muy probablemente muchos de nosotros no nos demos cuenta, como decía yo, lo fría de nuestra relación, lo distante que puede estar por no guardar nuestro corazón. Algo que debe de tener el ser humano es guardar el corazón, ¿sí? Dice Proverbios 4:23, vayamos ahí al libro de Proverbios 4:23. Ustedes me dicen cuando lo tengan. Ok, y dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, ¿qué es lo que guardamos? Siempre guardamos lo más importante, ¿no? Guardamos los dineros, guardamos las cosas de valor, guardamos todas esas cosas. Pero dice, más que todas esas, guarda tu corazón. En el corazón se encuentran las emociones, los sentimientos, la voluntad, el intelecto, ¿sí? Y a veces no la sabemos guardar, la parte de nuestras emociones, y es muy importante que nosotros aprendamos a guardar nuestras emociones, ¿sí? Por eso dice incluso, ¿verdad?, segunda de Timoteo en el capítulo 1:7, que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Es decir, nos dio, ¿verdad?, poder para nosotros podernos controlar ante la ira, controlarnos ante cualquier situación, incluso cuando se va un ser amado, ¿verdad? No quiere decir que no le lloremos, no quiere decir que no sintamos tristeza, por supuesto que sí, pero también, ¿verdad?, Dios nos ha dado el poder de controlarnos y de seguir adelante, porque si se va uno de nuestros seres amados y queridos, eso no quiere decir que nos detenemos o nos van a sepultar con él. Tenemos que seguir adelante, ¿sí? Y fíjense cómo expresa el apóstol Pablo el seguir adelante. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 18, lo expresa el apóstol Pablo de la siguiente manera.
capítulo 3, verso del 17 al 18. Ok, ¿lo tenemos? Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto? Les está diciendo, ¿verdad? ¿Sí? Que donde el Señor está es en la forma del Espíritu Santo. La Biblia dice que nosotros somos el templo viviente del Espíritu Santo, y que ahí, ¿verdad?, mora el Espíritu Santo, y donde mora el Espíritu Santo hay libertad. Amén. Pero también, ¿verdad?, les dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, o sea, transparente, sin engaño alguno con nosotros mismos, ¿sí? Como en un espejo. Cuando vamos a un espejo, ves y te ves exactamente cuál eres. Pero aquí en la metáfora, ¿qué está diciendo? Que aquí se está viendo si realmente en ese espejo tú mismo estás diciendo, realmente ya cambié, ya soy otra persona, ya no soy, ¿verdad?, el mismo que era, el mismo enojón, el mismo pleitero, el egoísta, el envidioso, ¿sí?, el orgulloso, porque miren, muchas veces pensamos solamente en los pecados graves, la fornicación, el adulterio, demás, pero ¿qué pasa con los pecados pequeños, como el orgullo, ¿sí?, como la murmuración, que son pecados sumamente peligrosos? Dice, ¿verdad?, Jacobo o Judas, que incendian varios bosques, ¿sí? O sea, traen mucho perjuicio. Ahora, cuando está diciendo que a cara descubierta somos, ¿verdad?, dice, transformados de gloria en gloria. Es decir, nosotros forzosamente debemos de ver cuánto crecimos en este año, espiritualmente hablando. ¿Hemos crecido? ¿No hemos crecido? ¿Seguimos estando en el mismo lugar? ¿Ya nos parecemos más a Cristo? Y debemos de pensar en este momento, ¿cómo era Cristo? Porque a veces pensamos, bueno, es que Dios es amor. Bueno, ok, es amor. Pero ¿qué más tenía Cristo? Cristo se enojaba, ¿eh? Fuego consumidor. ¿Cómo? Fuego consumidor. Bueno, Cristo es un fuego consumidor, dice eso la palabra de Dios, porque cuando la gente no obedece además, entonces sí es un fuego consumidor. Pero cuando tú caminas en Cristo y te vas pareciendo en su carácter y te vas el Espíritu de Dios te va transformando de gloria en gloria. La palabra gloria significa en el hebreo Shekinah. Esa Shekinah significa que Él nos está transformando a ser mejores cristianos, a ser mejores esposos, a ser mejores seres humanos, a servir incluso a la misma sociedad, porque a veces pensamos que la función de ser cristianos ya no le sirvo, ¿verdad?, más a la sociedad. Por eso dice que debemos de ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cuánto nos parecemos más ya a Cristo? Porque si ustedes me dicen, bueno, y nos es lícito enojarnos, sí, pero ¿qué dice la Biblia? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, que no amanezca otra vez y sigas enojado por la misma causa. Finalmente, nosotros, esto nos conlleva que obligatoriamente debemos de perdonar, obligatoriamente. Y a veces nos cuesta trabajo, ¿sí? Pero es donde debemos de dejar que el Espíritu Santo transforme y cambie nuestras vidas. Porque si no perdonamos, ¿qué dice la Biblia?
tampoco seréis perdonados. No nos va a ¿Sí? perdonar Ahora, Dios. el perdón muchas veces vamos en un adulterio, en un actos graves, no significa reconciliación. ¿Sí? Que quede bien claro, porque luego muchas iglesias nos enseñan a que el perdón forzosamente significa reconciliación. No. El perdón significa dejar libre a una persona. ¿Sí? Y no quiere decir que ya me olvidé, que ya no me recuerdo de lo que me hizo o de lo que yo le hice. Claro que sí nos recordamos. Lo que significa es que ya no me lastima. Esa es la parte del perdón. ¿Sí? ¿Y dónde vemos que sí lastima? Cuando nos ponemos históricos. Es que me hiciste, es que esto, es que ¿qué crees? ¿Que ya se me olvidó? No, ninguna manera, no se me olvida. Ese es cuando todavía hay resentimientos y la herida está sangrando, ¿sí? Y esto es, ¿sí?, cuando nosotros debemos de venir a examinar nuestra vida en la presencia de Dios, si realmente no hemos perdonado a una persona y necesitamos venir, ¿sí?, al perdón para que la gloria de Dios, la Shekinah, realmente, ¿verdad?, pueda venir a nuestras vidas. Dice Jeremías 13:23, vayan ahí conmigo, por favor. Jeremías 13:23. Ustedes me dicen cuando lo tengan. Trece, 23. 23. Ok. Y dice, mudará el etíope su piel y el leopardo su mancha. Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. Es una pregunta, ¿sí? En primer lugar está diciendo, ¿sí?, que si un negro, los etíopes, o la palabra etíope significa negro, puede quitarse la piel y ponerse güero, morenito, o demás, como hacía Michael Jackson, que quiso, ¿verdad?, dejar de ser negro y quedó grisáceo, ¿sí? Eso es lo que dice, no puede mudar la piel. Tampoco un tigre, ¿verdad?, ponerse manchas o quitarse las manchas, vamos, ¿sí? Entonces, aquí lo que está diciendo el profeta Jeremías, una persona que está habituada a hacer lo malo, ¿podrá hacer el bien? Tomen en cuenta algo, porque luego esa parte son preguntas como capciosas. A veces decimos, pero yo conozco, ¿verdad?, a don Panchito, que es una persona mala, pero es bien buena gente con sus hijos. Es que ahí hay un amor fileos o filial. Es buena gente don Panchito con su mamá, con sus hermanos carnales, con sus hijos, con sus filiales, pero es malvado en la calle, mata. Es como, no sé si ustedes han oído la historia de Al Capone, ¿sí? Este hombre, ¿verdad?, todo el año se dedicaba a matar. Pero en los tiempos de Navidad se disfrazaba de Santa Claus, ¿sí?, regalaba muchos regalos y demás, ¿sí?, y decía, ¿sí?, que eso le llenaba de satisfacción porque él comprobaba que en la realidad era una persona buena. ¿Sí? No. Una persona que está acostumbrada a la maldad siempre va a ser malo, aunque con sus filiales los ama, también tiene amor también para los filiales. ¿Sí? Y eso, ¿verdad?, muchos de nosotros a veces somos malos o nos comportamos indebidamente en la presencia de Dios, pero finalmente, ¿sí?, pues decimos somos buenos. O mucha gente, hay dos perspectivas. Una, la humana, ¿de qué decimos? Ay, no, hombre, Lupita es una persona muy buena gente, ¿sí? Y la perspectiva de Dios.
dice, por cuanto todos pecaron o han hecho lo malo, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo nos ve Dios? Dios nos ve en el interior, en la mente y en el corazón. A Dios no se le escapa absolutamente nada, ni Dios puede ser burlado. A eso se refiere ese versículo bíblico. Dios no puede ser engañado. Dios es un Dios que escudriña la mente y el corazón. Él sabe. Y además, incluso la misma Biblia dice que fuimos formados desde dentro, y Él conoce la maldad desde que estábamos en el vientre de la madre. Así es que nosotros, ¿verdad?, tenemos ya un antecedente que sin Cristo tenemos un calificativo de malos. Ahora, con Cristo no solamente lo veamos desde la perspectiva religiosa, sino el ser diligentes. Ahora, ¿qué significa esa palabra diligente? Diligente significa aquellos que se accionan, diligente significa aquellos que hacen rápido las cosas para obedecer al Señor. ¿Sí? Audacia, capacidad, ¿sí?, de obedecer a Dios. Y eso es lo importante. Porque muchas veces, ¿verdad?, nosotros oímos, ¿verdad?, que no digamos, un ejemplo, que no digamos malas palabras. Pero nos salimos de este lugar, ¿verdad? Aquí nos comportamos todos como santos, ¿verdad? Nos saludamos y nos queremos, nos amamos, nos damos un abrazo, pero salimos, ¿verdad? Y pasa uno, hijo de tal por cual, le dices. Entonces, ¿eso es congruente? No es congruente. No es congruente. Tenemos que ser congruentes con lo que nos enseña la santa palabra de Dios. ¿Sí? Y Dios nos enseña a ser diligentes. Dice Hebreos 6:12. Vayan ahí conmigo, por favor. Hebreos 6:12. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquel que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dos cosas importantes, la fe. Pero hoy vamos a ver qué significa la fe. A ver, díganme, ¿qué significa la fe o qué concepto tienen de la fe? Para mí la fe es siempre tener fe en Dios, o sea, que Él siempre es omnipotente, que siempre está presente, que está en todo momento en mí o en mi familia, no sé. Ok, muy bien. Fe, ¿qué significa? Bueno, podemos tener fe para muchas cosas, pero lo importante es tener fe en Dios, creer en su palabra, en sus promesas, en que Él es un Dios que tiene palabra y que cumple. Ok. El concepto que da Hebreos 11 en el capítulo 11, en el verso 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, yo estoy seguro de que algo que no veo lo voy a recibir. Así es que fe es creer, es tener certeza, es tener seguridad, ¿sí? Son sinónimos de la fe. Pero una característica tiene la fe. Fíjense, si leemos a los hombres de la fe, tienen una característica muy importante. Y dice, en el verso 2 del capítulo 11 de Hebreos, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En el libro de Génesis esto dice que Dios dijo, hágase, y es la palabra del hebreo fiat. No se les va a olvidar porque hay una marca de carros que se llama Fiat. ¿Sí? Y esa palabra significa hágase, y se hizo. ¿Sí? Entonces, esa palabra fiat se hizo.
Nomás que déjenme decirles algo, tenemos una peculiaridad nosotros, como que le creemos a Dios, pero ¿a poco sí este mundo, el universo, el sol? El sol tiene cuando menos 1000 veces más grande que la Tierra, ¿sí? Y si el sol fuera hueco, cabe, ¿sí?, 10 millones de veces la Tierra. Imagínense cuán inmenso es. Y simplemente con el poder de su palabra, Él hizo todo. Y a veces no le creemos. Dios es bueno. Ay, ¿y por qué me va mal? Y si es bueno, ¿por qué me va mal? Bueno, porque Dios, a través a veces de muchas situaciones que nos vaya mal o demás, Dios nos empieza a moldear, a formar, ¿sí? Y a veces Dios pone gente fea en nuestras vidas para moldearnos, para pegarnos en el corazón, para que busquemos de Dios, ¿sí? A veces decimos, ay, ¿cómo es posible? Y el reclamo que le hacemos es, ¿por qué Dios permite tal cual cosa? De que me pase esto, de que me pase aquello. Tendríamos que examinarnos. Verso 4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Ahora vean la fe. ¿Qué es lo que hizo Abel? Porque eso es lo que quiero que entiendan, qué es la fe en realidad. Dio una muy bonita ofrenda. Eso. ¿Y eso qué se llama? ¿Hizo una qué? Pues una ofrenda de amor. Una obra. ¿Sí? Una buena obra. La fe es realmente hacer obras. Es más, Santiago en el hebreo es Jacobo, ¿sí? Santiago dice, esto es un nombre griego. Estos nombres que vemos en la Biblia no son hebreos, son griegos, ¿sí? Dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras, por lo que yo hago. ¿Sí? Esa es la verdadera fe. Y es lo mismo que está diciendo. Abel preparó una muy buena ofrenda para Dios porque era un acto de una obra de amor, pero una obra que en ese amor se demostraba a través de un hecho, ¿sí? No a través superficial, porque luego, ¿cómo somos nosotros? Fíjense, nuestra pecaminosidad nos lleva a decir, bueno, yo tengo mucha fe, pero ¿en qué basas tu fe? ¿Qué haces para mostrar eso, o que Dios vea mi fe realmente? Exacto, ¿qué haces para que tu fe sea una fe legítima? Porque todo el mundo podemos decir que tenemos una fe, pero no tenemos ninguna, ¿verdad? Obras que avalúen esa fe. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice el libro de Génesis que Enoc caminó 300 años con Dios. ¿Qué significa caminar 300 años con Dios? Pues obedeciendo. Exacto, obedeciendo, haciendo su voluntad. Eso es lo que significa. Imagínate, nosotros vamos a morir, pero tu epitafio, ¿qué te gustaría que dijera? Pues que Taide, por ejemplo, fue una persona amorosa o respetuosa hacia los prójimos, o no sé. ¿Cómo? No, pero ¿qué quieres que diga ahí? Tu epitafio quiere decir una frase, Una nota. ¿verdad? Que finalmente te caracterizó en vida, ¿sí? Como ahorita dijo Taide, no, pues que Taide fue una persona que tuvo mucho amor para con su prójimo. Ah, es un bonito epitafio. Ok, pero el de los demás, ¿qué te gustaría que dijera, Lupita? Lupita siempre que venía a la iglesia le toca barrer y trapear.
Acuérdense que incluso el mismo Señor, a Job, ¿cuál era el epitafio de Job? Hombre temeroso, apartado del mal, incluso, ¿verdad? Se lo restregaba en los bigotes a Satanás. Ya viste a mi siervo Job, Sí. que es un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. Todas esas cosas son un epitafio, y un epitafio que nosotros debemos de seguir, ¿sí? En el libro de las Crónicas y en los libros de Reyes, primera y segunda de Crónicas y primera y segunda de Reyes, nos habla de todos los reyes, y muchos de los reyes dice, e hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Ese es su epitafio. Incluso el mismísimo rey Salomón dice, e hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Imagínate, ¿sí? Que nos morimos y dice, ¿verdad? E hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. ¿Sí? Qué fuerte, pero imagínense cuando venga el día de la ira venidera de Dios, ¿cómo nos va a recibir con eso? De la ira quiere decir enojo. Sí, es un enojo. Dios está enojado. ¿Y por qué está enojado? Porque los seres humanos finalmente son desobedientes. ¿Sí? No escuchamos, nos No dormimos. escuchamos, ¿sí? Caminamos finalmente como se nos da nuestra regalada gana, como creemos que es lo correcto, porque así dicta mis pensamientos, mi mente, en la manera en que me he desenvuelto, me he desarrollado, etcétera, etcétera. Pero no es eso. Dios quiere que caminemos de una manera totalmente distinta, diferente, que nos caractericemos, ¿verdad?, como ser verdaderos hijos de Dios. Porque mire, todo el mundo, si ustedes se dan cuenta, Dice, no obedezco, no, pero todo el mundo dice que es hijo de Dios, pero Sí. se porta como hijos del anticristo. Imagínense, ¿sí? No tienen obras, no tienen buenas acciones, no les caracteriza algo bueno, ¿sí? Siempre están haciendo cosas, traviesos, malos, etcétera, etcétera. Sigue diciendo, ¿sí? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, Él da el premio a todos los que le buscan. Buscar a Dios, amados del Señor Jesucristo, no es en vano, porque a veces lo pensamos así, ir a la iglesia, ir a perder el tiempo, voy a perder 2 horas de mi valioso tiempo, ¿sí? No es en vano. Y al contrario, pensemos que el buscar a Dios, Dios da un premio, da galardón, ¿sí? El galardón significa premio, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo busco, pero no de manera religiosa, lo busco con mi corazón, con mi mente. Estoy enamorado de Cristo porque es un Dios bueno, porque Él vino a morir por mí en una cruz hace 2000 años, derramó su preciosa sangre por amor a mí, ¿sí? Por amor a ti en lo individual. Cada quien, ¿sí?, debe de valorar ese amor que Cristo tenía por cada uno de nosotros. Y al venir y al estar escuchando la palabra, me está dando la oportunidad de la vida eterna. Pablo decía en el libro de Filipenses, no vayan, que no que ya lo haya alcanzado, decía, no que ya haya alcanzado la gloria de Dios, pero decía, prosigo adelante al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Eso me gusta porque déjenme decirles, Pablo nos muestra que alcanzar la gloria de Dios es un proceso, pero un proceso que no nos hagamos perezosos como dice Hebreos, sino que seamos diligentes, nos activemos, nos pongamos alertas, ¿sí? Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, ¿verdad? El Señor le avisa a Noé, Noé, viene un diluvio, voy a traer un juicio para esta perversa humanidad.
¿Cómo era la humanidad? Fíjate bien cómo era. Vamos a Génesis capítulo 6, verso 5. Y dice la palabra de Dios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Muchos de los predicadores que predican, no, pues es que había fornicación, había homosexualidad, y por eso Dios exterminó la tierra. No. Fíjense bien lo que dice. Si hacemos nosotros exegética, lo que está diciendo es que dentro, en el corazón de ellos había solo continuo mal. Sus pensamientos malvados, su obra malvada, siempre un acto de maldad, ¿sí? Y pensaríamos, bueno, pastor, eso fue en los tiempos de Noé. No. Hoy tenemos hombres y mujeres con el mismo estilo de maldad que había en el tiempo de Noé. Luego dice el verso 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Sí? Y así dice y describe también Mateo en el capítulo 24, que en los últimos tiempos sería de esta manera. Ahora bien, fíjense bien, ¿sí? Todo eso fue un acto de maldad. Y este viejito les decía, arrepiéntanse, viene un diluvio, se va a llevar todo el diluvio. Y todo el mundo le decía, ay, viejito loco, estamos en pleno desierto, nunca llovía. Imagínense, tardaba más de 5 o 7 años en llover. Está loco este viejito. Él empieza a construir una gran embarcación, ¿sí? Él tarda 130 años para construirla, en los cuales 130 años Él les habló de arrepentimiento. Arrepiéntanse, viene un diluvio. ¿Sí? No quisieron entender. Cuando vino el diluvio, ¿sí? Noé no cerró la puerta del arca, la cerró Dios. ¿Sí? Y cuando quisieron los demás entrar, no pudieron. Ahora, lo que pensamos, ¿verdad? Es, bueno, ¿cómo pasaría? Se vino, ¿verdad? Unas lluvias tremendísimas. No. El agua llovía, pero brotaba del subsuelo, brotaba agua, que de inmediato se inundaba por donde sea. ¿Sí? Cuando leemos el Génesis, precisamente dice Dios, ¿sí?, que separó las aguas de las aguas, y las separó allá arriba en el cielo y acá abajo en la tierra. Aguas dulces, aguas saladas, están separadas, y dice que están en bóvedas. Cuando nosotros escarbamos, ¿qué es lo que primero que encontramos? Agua. ¿Sí? Pues eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y el agua, esa agua, empezó a brotar, se empezó a inundar, pero así. ¿Entendieron? No. Ahora, Dios dice que va a exterminar esta tierra con fuego. ¿Ha entendido la humanidad? No. ¿Ustedes ven que entiendan? No. No. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hizo entonces Noé? Una obra, una gran embarcación. Así es que la fe también se traduce como obras. ¿Sí? Luego dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como heredad, y salió sin saber a dónde iba. Fíjense, Abraham era de Ur. Abraham él no era judío, él era gentil, de la tierra de Ur. ¿Sí? Su gente, su familia era idólatra. Llega el Señor y le dice a Abraham, quiero que te salgas de tu familia y tu parentela. Si Dios te pidiera eso, ¿lo harías? Híjole. Pues vean cómo fue la fe.
Él obedeció, ni sabía ni a dónde iba a agarrarse, al norte, al sur, al este o al oeste, simplemente obedeció a Dios. Y dice la Biblia que eso se le tomó, ¿verdad? Por fe. Por la fe habitó como extranjero en la tierra, prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, con Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí ya está hablando de la nueva Jerusalén. ¿Desde cuándo la esperaban? Fíjense bien, desde el tiempo de Abraham. ¿Cuántos años tiene esto? Indiscutiblemente estaríamos hablando de más de 6,000 años, ¿sí? Aproximadamente 6,500 años. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. No ella, sino quien lo había dicho. Ahora, Dios. ¿sí? Esto, ¿verdad? Es hermosísimo porque ustedes imaginan a Sara de 90 años, una viejita de 90, y a Abraham casi de 100 años, ¿sí? Donde Abraham decía, pues yo ya estoy muerto, ya físicamente no sirvo ya para esas cosas. No había como hoy, ¿verdad? Tantas cosas que hay para poder tener un hijo, ¿sí? No había nada, tenía que ser un acto natural, ¿sí? Pero, ¿cómo recibe precisamente todo esto Abraham? Abraham lo recibe creyendo, ¿sí? Su hijo, ¿por qué se llamó Isaac? ¿Sí saben qué significa Isaac? Risa. Porque cuando les dijo, ¿verdad? El ángel de Jehová, el Señor Jesucristo, ¿sí? Que iban a tener un hijo propio, ¿sí? Pues digo, ella siendo estéril desde siempre y viejito los dos, pues obviamente que les causó, ¿verdad? Gracia, risa, y por eso le pusieron Isaac. ¿Sí? Dice Romanos 4, en el verso 17, para que se den un poquito más idea de cómo está ese asunto. Ustedes me dicen si lo tenemos. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué dice da vida a los muertos? No porque los muertos que van a la gloria eterna, no, sino porque el cuerpo de Abraham estaba en ese momento muerto. Y dice el 18, y él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Sí? Señor, ya no sirvo, ¿cómo voy a tener un hijo con Sara? ¿Sí? Y además Sara desde su juventud estéril, ¿sí? Para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia, como las estrellas. Él creyó, esos son actos de fe, pero son actos de fe aplicada, ¿sí? Es una acción, es diligencia. Y nosotros tenemos que ser diligentes en esta vida, ¿sí? Tenemos que accionarnos, porque muchas veces, ¿verdad? ¿Por qué no pasan ciertas cosas? Porque no tenemos la fe, ¿verdad?, que deberíamos de tener como debe de ser. Filipenses, vamos al capítulo 2 de Filipenses. Capítulo 2. ¿Sí? En el verso 12, capítulo 2 de Filipenses, verso 12.
Ustedes me dicen si lo tienen. Ok. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y Con temblor. La salvación no es que se pierda, pero me tengo que ocupar. Ahora, ¿de qué manera me ocuparía mi salvación con temor y con temblor, como lo está expresando el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos? ¿De qué manera? Cuidando mi salvación. ¿Sí? Y cuando habla que con temor y con temor, si yo ando en los antros, ando con gente viciosa, ando con gente perversa, ¿cuál es el común denominador? Andas temblando por temor a que te pase algo, que estés... Bueno, el común, hay un dicho secular que dice: el que con lobo se junta, Aullar se aullar se enseña. ¿Sí? ¿Cómo sería cuidar mi salvación con temor y con temblor? Ahí sí, no, mejor no voy porque no vaya a pasar que al rato me guste algo, ¿sí? Porque yo siempre les he dicho algo: el pecado es sabroso, el pecado no es feo. Imagínense, si el pecado fuera horrible, feo y supiera mal o se sintiera mal, pues ¿quién iba a pecar? Nadie iba a pecar. Pero el pecado es tan sabroso que finalmente la gente, aún la gente que cree en Dios, si no tiene cuidado, lo que va a llegar a hacer es pecar. ¿Sí? Y lo peor de todo, que si cometemos pecados graves, nuestra salvación está en juego. ¿Sí? Miren, muchos me preguntan, ¿y Salomón se salvó? Lo más seguro es que no. Pero en el Antiguo Testamento dice el Señor en el libro de Deuteronomio: y tendré misericordia del que yo tendré misericordia. Si Dios llega a tener misericordia de Salomón, es por David su padre, pero no por él. Por él está totalmente reprobado. ¿Sí? Va a tener misericordia precisamente por su padre. Por eso, fíjense cómo es tan importante incluso que como padres caminemos rectamente para heredar bendición a nuestros hijos. Porque luego, ¿verdad? Nosotros mismos como padres nos preguntamos: ay, ¿por qué es así mi hijo? ¿Y por qué hace esto? ¿Y por qué aquello? Habrá que ver qué le heredaron. Si no uno, el otro. ¿Sí? Y acuérdense que hay un código genético hereditario. ¿Sí? Nosotros los seres humanos nos componemos de 46 cromosomas. Tenemos 23 y 23. Yo, hombre, tengo 23 cromosomas, mi mujer tiene 23 cromosomas, y cuando el cromosoma, es decir, el esperma y el óvulo se unen, ¿sí? 46 cromosomas que son células, ¿sí? Y en esas células va todo el código genético hereditario. Vamos, eras un hombre malvado, un hombre envidioso, un hombre X, ahí va, ¿sí? Esa herencia. ¿Cómo la vamos a romper? Orando, liberando, solamente de esa manera rompemos, y obedeciendo a Dios en todo momento, ¿sí? Orando, suplicándole que tenga misericordia, que se rompan esas cadenas de ese código genético hereditario, porque a veces nos preguntamos por qué es igualito a su papá o igualito a su mamá. No lo puedo entender. Bueno, ahorita rápidamente así se los expliqué lo que son, ¿verdad? La parte de los cromosomas, ¿sí? Obviamente
todo esto es a través de las mitocondrias, que tendría que darles un estudio de todo eso, de cómo operan y que aún hasta el tipo de sangre, el ADN de cada uno de nosotros es un código genético hereditario, ¿sí? Pero bueno, hoy no ese es el tema que nos ocupa, ¿sí? Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, para cuidar mi salvación con temor y con temblor, no es ni yo mismo, sino Dios que produce el hacer como el querer. El ir a una iglesia y reunirnos es Dios el que produce el querer como el hacer. El estudiar la palabra de Dios o hacer un devocional o algunas otras cosas, es Dios el que produce el querer como el hacer. No es que nosotros, ¿verdad?, de repente decimos, bueno, soy yo el que busca a Dios, yo busqué a Dios, yo voy a la iglesia y esto no. Es Dios el que produce en mí el querer como el hacer. hacer. ¿Okay? Y eso, si lo está produciendo, es que el Espíritu Santo está avivado en mi corazón. Porque a veces el Espíritu Santo lo contristamos. ¿Y por qué lo contristamos? Por la manera, ¿sí?, en que vivimos. ¿Sí? Cuando en mi vida hay cosas muy feas, en mi vida hay, ¿verdad?, malas palabras, en mi vida hay desaciertos, en mi vida hay cosas feas que finalmente contristo al Espíritu Santo si yo no vengo al arrepentimiento. Una de las características que tiene que tener un hombre, una mujer de Dios, es que toda su obra tiene que, cualquier cosa que haga mal, venir inmediatamente al arrepentimiento. Y, ay, Dios mío, perdóname, Padre, porque hice esto, hice aquello, ¿sí? Y no solamente con Dios, aún con nosotros, entre nosotros mismos, si cometí un error o demás, ¿sabes qué? Pues perdóname, ¿verdad? Malinterpreté, hice lo incorrecto, te ruego, ¿verdad?, que me perdones. Eso es un espíritu, ¿sí?, de Dios activo dentro de nosotros, ¿sí? Y todas las cosas que me lleven a buscar a Dios. Piense, a Esaú Dios lo aborreció. ¿Pero por qué motivo lo aborreció? Porque a veces no nos explicamos. Bueno, Esaú y Jacob eran, ¿sí?, cuates, hermanos, nacidos en la misma bolsa, ¿sí? Y es más, ¿verdad? Jacob, dice la Biblia, que le agarró el pie porque nació primero, Esaú. ¿Sí? Y el nombre de Jacob significa usurpador, ¿sí? Y finalmente ayudado por su mamá, ¿sí?, porque era el hijo después de el primogénito era Esaú. Y la mamá le ayudó. Esaú era velludo y la mamá le arregló ahí unos pelos de cabra y demás, ¿sí? El papá quedó ciego, ¿sí?, y lo tentó. Sí, eres tu hijo, hazme un platillo. Me gustaban las lentejas en chilaca, ¿sí? Y finalmente, ¿sí?, dice la Biblia que Esaú era un profano. ¿Pero qué significa un profano? No, eso que no andaba es malo. con sus lacititas, no, tenía mujeres. No. Profano significa que las cosas religiosas o las cosas de Dios no te importan. No le o las importaba, tomas no. a la ligera. De tal manera que él le dijo, ¿sí?, oye, invítame un plato de lentejas con chilaca. ¿Y qué le dijo? Pues dame tu primogenitura. Y acuérdense que la primogenitura era la bendición, Sí. era la herencia. Ay, sí, ¿para qué me va a servir? ¿Qué me importa? Y vendió su primogenitura, vendió su bendición. Por un plato de lentejas. Por un plato de lentejas. Eso es ser profano. Y muchas veces nosotros déjenme decirles algo, ¿sí?
ay no, está lloviendo, yo para qué voy a la iglesia, ay, leer la Biblia, yo otro día, hacer un negocio, ay no, otro día. Eso se llama ser profano. Y algo que tenemos que cuidar con temor y temblor es no ser profanos. Tomar en cuenta a Dios. Si es que crees que existe. ¿Existe o no existe? ¿Ustedes qué creen? Así dentro de su corazón, realmente lo que hay en su corazón. Para mí sí existe. Ok. ¿Sí? No capté bien la pregunta. Que si existe Dios. Amén. Ah, claro. Con toda sinceridad. Claro, claro. A veces lo que no vemos es ¿cuál parte? Lo que no vemos es, bueno, ¿por qué si existe Dios no se nos manifiesta, no se aparece, no? Pero sí se manifiesta, pastor. Por ejemplo, lo puede uno ver hasta en podríamos decir hasta en lo más significante, como es una florecita que del La hermosura. campo, o sea, es muy chiquita Su y poderío. es perfecta y además, ¿quién la cuida? ¿Quién la sembró? Puede, Es un diseñador, realmente. es algo ¿Sí? impresionante. Porque los evolucionistas, ¿qué dicen? O los naturalistas. Los naturalistas, ¿qué dicen? Que eso, ¿verdad? Y nosotros nos dimos a través de los millones de años. Es decir, nacimos detrás de una piedra o demás, pero el hecho es de que, ¿sí? Humanamente llevamos ya 7,000 años en la Tierra y nadie ha visto nunca que detrás de una piedra o debajo de una piedra nazca un ser humano o un venadito. Algo, por ejemplo, que a mí que no encuentro, o sea, como es un bebé que nace tan pequeñito, cómo nos desarrollamos, cómo todo, mire, o sea, Es la grandeza de Dios. Y además somos de la creación de Dios, somos los más indefensos. ¿Sí? Cuando somos chiquitos, somos los más indefensos. Porque si vemos un perrito, un gatito, le busca la tetita a la perrita, al gatito y demás y se amamanta. Y nosotros, si la mamá no nos da, Ujú. nos morimos de hambre. ¿Sí? Y si no nos tiene el cuidadito de muchas cosas, nos morimos de hambre. Finalmente todo esto, ¿verdad? Es parte de creer en ese Dios. Es un Dios poderoso. Y quiero decirles, Juan 4:23 dice que Dios busca, bueno, vamos a leerlo para no... Juan 4:23. Ustedes me dicen cuando lo tengan. Más la hora viene y ahora. Pero duro, a ver. Duro y desde el principio, 23 y 24. Dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ok, fíjense bien, entonces Dios es un espíritu y los espíritus no los vemos ni los tocamos. Y es necesario, dice, que los que le adoran, ¿verdad? Le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, algún día le veremos tal y como es, pero mientras, ¿verdad? Adorémoslo. En Y espíritu. adoración, una de las connotaciones más grandes que tiene significa obediencia. ¿Right? Tiene varios significados adoración, pero una de las connotaciones más excelentes en el significado es obediencia. Ya no nos rijamos con nosotros mismos, dejémonos llevar por Dios. Este libro, ¿verdad? Es un libro divino, es un libro que tiene vida en sí misma, es el consejo divino para que nosotros hagamos la voluntad de Dios, la que es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Dice el verso 15, para que seáis irreprensibles, sigo en Filipenses capítulo 12, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Sí? Fíjense bien
cómo, ¿verdad?, nos los está planteando. Dice, para que seáis irreprensibles. ¿Right? O sea, que no hay un reproche. Es que hiciste esto, aquello, demás. Y el propósito de Dios es que no haya ningún reproche. Y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. ¿Sí? Nosotros somos la novia de Dios. Y las novias, cuando las vemos en la verdad que se van a ir a casar, ¿cómo las vemos? Tú que has peinado y demás, Lupita. Impecables, hermosas, bonitas, planchaditas, un vestido hermoso. De hecho, son hasta carísimos, ¿no? Los vestidos de novia. Es lo mismo que está hablando Dios, que nosotros debemos de enjugar nuestra vida en la sangre del Cordero de Dios. ¿Sí? Y enjugar significa limpiarnos, pero no nomás, ¿sí?, metafóricamente me limpié. No, me tengo que limpiar, ¿sí?, ahora sí, en hechos, con obras, donde demuestren esas obras que soy un verdadero hijo de Dios, ¿verdad? Que soy irreprensible, ¿sí? Y que resplandezco como luminares en un mundo lleno de tinieblas. Fíjense, hace rato les preguntaba, hoy les voy a preguntar nuevo. La luz en el Génesis, ¿cuándo dice que apareció? ¿En qué día? 7 días hizo Dios el universo o los universos. En 7 días. En el primer día, en el Génesis 1:1, dice que estaba, ¿qué? Desordenada, vacía y a oscuras. ¿Sí? En el cuarto día hizo el sol y la luna y las estrellas. Cuarto día. Ok. Pero fíjate algo. En el día 1 inventó Dios la luz. Y fíjense, se los voy a leer rápido. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas, entiéndase oscuro, estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, ¿sea qué? La luz. La luz. Luz. Y déjenme decirles que desde el primer día que Dios hizo la tierra había luz. Y no había sol ni había luna. Nada que reflejara luz. Y esa luz, ¿sí?, son partículas de luz que se les llama fotones. Y esos fotones, ¿sí?, son los que con ellos se pudieron hacer los cables, los cóncavos, los convexos, los microscopios, los telescopios y todo para ver tanto el microcosmos como el macrocosmos. Salud, ¿sí? Es ahí, esa palabra que tenemos ahí en el Génesis, hágase la luz. Ahora, no nomás sirve para ver, ¿sí?, el microcosmos, el macrocosmos, sino para iluminar, que eso es lo que hizo Dios. Ahora de esa misma manera nos dice, así como yo di esas partículas que se llaman fotones, ahora ustedes sean luz en medio de una generación llena de maldad. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer luz si luego no somos ejemplos? O como dijo, ¿verdad?, Jeremías, estando acostumbrados a lo malo, haremos el bien. Hay que empezar a hacer el bien. Hay que empezar a tratar a esa mujer como Dios manda, varón. Acércate, despiértate mi vida, así, tranquilito. Miren, eso es bien importante, en la caballerosidad, el hablar como Dios manda. Porque si no hablamos así, o no actuamos así, entonces ¿dónde está nuestro cristianismo? Cristiano, recuérdense, con eso voy a terminar. Cristiano significa, ¿sí?, Cristos ungidos, anos pequeños, pequeños ungidos, o pequeños portadores del Espíritu Santo. Entonces imagínense, si somos bruscos, hoscos, demás, ¿dónde está quedando el Espíritu Santo? Si somos faltos de amor, de cariño, ¿dónde está el Espíritu Santo?
El Espíritu Santo tiene que llevarme en mi corazón a sentir un profundo amor y cariño, ¿sí? Más